Un saludo a todos los espectadores. Mi nombre es María Camila Sojo Cabarcas y mi grupo está conformado por Anchely Bolívar, Carla Escobar, Santiago Valencia y Allen Sobera. En el día de hoy abordaremos un tema sumamente importante como lo es el conflicto armado en Colombia, el cual ha sido un periodo largo y complejo en la historia de nuestro país. En esta ocasión haremos un recorrido por los hechos más relevantes del conflicto armado en Colombia, algunas de sus consecuencias y cifras importantes. Para empezar, queremos hacer una introducción de qué es el conflicto armado en Colombia, el cual ha sido una guerra asimétrica que se ha venido desarrollando en Colombia desde el 1960 y que se extiende hasta la actualidad. Ha persistido por más de 5 décadas con causas y consecuencias directas en toda la población de nuestro país, dejando a muchos heridos, muertos, desplazados por la violencia y una gran inseguridad en el país. Han estado involucrados diferentes grupos armados, incluyendo guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas estatales. Ahora sí, empecemos nuestro recorrido por algunos de los hechos más relevantes que han marcado este periodo de conflicto. En primer lugar, hablaremos de las guerras civiles del siglo XIX, etapa en la cual podemos evidenciar la Guerra de los 1000 días, el periodo de la violencia y el Bogotazo. Empecemos con la Guerra de los 1000 días, el cual fue un conflicto bélico que se extendió a muchos departamentos del país, dejando más de 1000 muertos en este periodo disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. En un principio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional, en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrotado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante del Partido Conservador, en alianza con el liberal Alquilelo Parra. A partir de entonces, y a pesar de dicha alianza, la guerra continuará entre liberales y conservadores históricos. Seguimos con el periodo de violencia, el cual abarcó las décadas de 1920 y 1960, en el cual se representaron manifestaciones armadas entre los participantes del Partido Conservador que se caracterizaban por pertenecer al sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, y el Partido Liberal, que se presentaban como alternativa reformadora que defendían los intereses de los grupos menos favorecidos de la población colombiana. Estos partidos, sin haber declarado una guerra civil, tuvieron varios enfrentamientos extremadamente violentos, con múltiples asesinatos, agresiones, masacres, destrucciones de propiedad y terrorismo. La lucha entre ambos partidos quedó evidenciada en 54 guerras civiles, 14 conservadores contra liberales y 2 de liberales contra conservadores y 38 liberales contra liberales. Otro hecho relevante fue el magnicidio del líder Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, que desencadenó una serie de disturbios en Bogotá que al día de hoy conocemos como el Bogotazo. Esto desenmarcó el recrudecimiento del periodo conocido como la violencia, el cual fue mencionado anteriormente. Seguimos con el origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia. Se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Estos grupos armados se presentaron como frustración política y social. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y el Movimiento 19 de Abril. Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar, reflejo de toda la gama de líneas en la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar. Saltemos al 2000, cuando pese a los esfuerzos de paz del presidente de ese entonces Andrés Pastrana, Colombia rompió todos sus récords de violencia en el 2000, con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas, entre ellas 35 extranjeros. Cifras impactantes en la historia de Colombia y en la humanidad en general. El reporte precisó que 25.505 correspondieron a homicidios, lo cual incrementó un 5% en comparación con 1999. El número de víctimas en los asesinatos colectivos alcanzó los 1.226 con aumento del 32%. Según la DIJÍN, que contabilizaron 483 víctimas fatales
que representaron el 17% del total de 38.820 muertos, que son cifras fatídicas que ha dejado la violencia en Colombia. Para no extender el asunto, vayamos a uno de los hechos más relevantes de la historia del conflicto armado en Colombia, hablando de la firma de los acuerdos de paz en el 2016. Un jueves 24 de noviembre se conmemoró el acuerdo de paz, al cual se llegó por medio de las conversaciones que se llevaron a cabo entre el gobierno de Colombia, que representaba al Estado, y la guerrilla de las FARC-EP para poner fin al conflicto armado interno de Colombia, iniciado en 1960. Fue un proceso de largos años, que terminó definiéndose como la dejación de las armas por parte de las FARC-EP para su amor reintegro o ingreso a la vida civil, por efectos del Marco Legal para la Paz, proyecto que define la suspensión de procesos judiciales a subversivos. Después de exponer algunos de los hechos más relevantes e impactantes del conflicto armado en Colombia, nos detenemos a detallar algunas cifras y consecuencias de este arduo periodo de violencia que han vivido los colombianos durante décadas. Según la Unidad de Víctimas de Colombia, entre 1985 y 2021, el conflicto armado en el país afectó a más de 2 millones de personas a través del desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento, el abuso y la violencia sexual. Aunque la violencia disminuyó tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, los intentos de otros grupos armados por controlar áreas anteriormente dominadas por las FARC han aumentado los niveles de violencia armada. Se estima que el conflicto ha dejado más de 260.000 muertos, la mayoría de ellos civiles. Además, millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, convirtiendo a Colombia en uno de los países con el mayor número de desplazados internos en el mundo. También podemos decir que alrededor de 21.768 personas fueron desaparecidas forzadamente y 50.770 fueron víctimas de secuestro en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018. Se presentaron 16.238 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes desde 1990 hasta 2017. Todas estas cifras son impactantes y también nos permiten evidenciar que los colombianos no han sido víctimas del conflicto armado solo desde el aspecto de las muertes, sino también se han visto violados múltiples derechos humanos, ya que en toda la historia del conflicto armado se han presentado miles de desapariciones, reclutamientos, torturas, secuestro, desplazamientos y consecuencias negativas ante esta detestable guerra conflictiva. Esto ha afectado en el desarrollo social, político, económico y cultural de nuestro país. A pesar de los avances en los últimos años, Colombia sigue enfrentando desafíos en materia de violencia, cultivos de coca, derechos humanos y desarrollo rural. Además, hay presencia de otros grupos armados y disidencias de las antiguas guerrillas, lo que genera preocupaciones sobre la consolidación de la paz y nos hace cuestionarnos si alguna vez viviremos realmente en un territorio de paz, libertad y seguridad. Muchas gracias.